Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en nombre de la editorial Eudeva, les agradecemos infinitamente a todos su presencia en este acto. Nos alegra mucho que hayan podido venir a compartir con nosotros este encuentro que para nosotros en la editorial significa una alegría especial. O sea, cada vez que tenemos que presentar un libro de esta colección, nos alegramos especialmente. Por varias razones. Primero porque es poder sostener una colección en el tiempo, con el paso de los años, es sin duda un logro. Un logro que involucra a muchas personas, no solo a la editorial, sino a todos los que trabajan en la colección. Y la serie de los 2 siglos ya está cerca de cumplir 10 años. Eso no sucede este año, pero va a suceder el año que viene, por lo menos desde el momento en que se gestó, no desde que se publicó el primer libro, eso será recién en el 21, pero ya el año que viene, como corresponde, vamos a empezar con los festejos. Así que ya nos estamos preparando para ese momento. Además porque es una colección de clásicos de la literatura y la crítica literaria argentina, y bueno, poder durante 10 años publicar clásicos también es un logro. Por muchas razones a las que, bueno, Silvia y José Luis como directores de la colección suelen referirse porque las padecen notablemente, una de las cuales es conseguir poder incorporar esos títulos debido a cuestiones de derechos, de permisos, ¿no? Eso cuesta bastante. Entonces, sostener durante 10 años una colección de clásicos es un logro, es algo para festejar. Así que por eso, cada vez que tenemos la ocasión de presentar un libro de la serie de los 2 siglos, nos ponemos particularmente contentos. En este caso, además, estamos presentando el volumen número 30 de la colección, número redondo, ¿no? Con todo lo que eso significa, no sé, desde todos los puntos de vista, místicos, esotéricos, ¿no? El número 3 también con su importancia especial. Así que 30 títulos en la colección son también un motivo para festejar, para estar contentos. Además, añadiendo más motivos, al tratarse de una colección de clásicos, no es frecuente que los autores puedan estar presentes en la presentación, porque en general son libros que ya tienen muchos años, y en muchos casos los autores ya no están. Pero acá tenemos un motivo de alegría porque el autor, Noé, está entre nosotros, ahí en la primera fila, atento y vigilante a todo lo que vamos a decir. Así que bueno, cuando terminemos de hablar todos nosotros, lo vamos a invitar a que se acerque y nos diga qué le parece o nos diga lo que nos quiera decir. Bueno, y este libro además es particular porque, bueno, la colección, como les decía, está principalmente dominada por títulos de literatura, pero también hay crítica, hay ensayo, hay teoría, lo cual también da cuenta de nuestra producción intelectual argentina, que tengamos clásicos también en esos rubros, en esas ramas del pensamiento. Bueno, además la colección tiene otra particularidad que son sus tan bonitas tapas, ¿no? Con las ilustraciones que representan los retratos de los autores. Y bueno, cuando veníamos hacia la feria, Noé me comentó que está particularmente contento con la forma que adquirió su retrato en la tapa, así que eso también nos produce alegría. Así que bueno, como ven, por mi caótica enumeración, esta colección siempre es para nosotros una modesta, pero cada vez menos modesta, ufanía, ¿no? Nos encanta poder compartir con nuestro público, con nuestros lectores, con nuestros seguidores, las novedades de esta colección. Y como les decía al principio, es una colección que tiene que resistir bastantes adversidades por estos motivos, o sea, a los motivos que le pueden resultar, digamos, que pueden ser origen de adversidades para una editorial universitaria, para una editorial argentina en este momento, ¿no? Motivos que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con un montón de cuestiones, se le añaden estos que les mencionaba de conseguir los derechos. Así que, bueno, acá estamos para celebrar esta aparición victoriosa que tiene esa preciosa forma de libro
con su padre aquí presente. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir, nos alegra mucho que estén y que compartan con nosotros este momento. Bueno, buenas noches. Yo voy a ser muy breve porque quiero darles la palabra a quienes van a presentar ensayos y estudios de literatura argentina de Noé Gittrick, publicado en la serie de Los 2 siglos de Eudeva, que José Luis de Diego y yo dirigimos desde 2010. Algunas cosas vamos a decir parecidas, que fue el año del Bicentenario de la Nación y que es precisamente por ese motivo que esta colección lleva este título. Es para nosotros, y acá estoy hablando de José Luis, de mí y de Jimena, de Luis Quevedo, de quienes estamos detrás de esta colección. Es un verdadero honor, una verdadera alegría que el título, bueno, el número 30, nada menos, de esta colección de clásicos y de nuevos clásicos de la literatura argentina sea este libro de Noé Gittrick, prologado por Norberto Ferro. ¿Le cambié el nombre? No, está bien. Sí. Roberto, sí, le cambié el nombre, Roberto Ferro. Me sonó a mí raro. Es a la vez, y en este sentido Jimena dijo algo parecido, un logro de Eudeva y para Eudeva, una editorial de una universidad pública que con esfuerzo, y aunque a veces José Luis y yo nos quejamos porque la periodicidad de la salida de los libros no es la que muchas veces queremos, lo cierto es que Eudeva continúa publicando libros en un momento en que aquellos festejos del Bicentenario parecen tan lejanos. Y para citar a Arlt, cosa que siempre hago, hable de lo que hable, digo, sigue editando libros entre los ruidos de un edificio social, cultural y económico que se desmorona inevitablemente. Ensayos y estudios de literatura argentina es un libro que fue publicado por primera vez en 1970 por la editorial Galerna y reúne un conjunto de textos que Noé Gittrick, según lo que el mismo Noé dice en el prólogo que llevaba aquella edición y que esta edición conserva, son los trabajos que escribió a lo largo de una década, la que va entre 1959 y 1969. Esto es, se publica, el libro sale en el 70, se publica en un momento, yo diría, de inflexión de la historia de la crítica literaria argentina, y esto explica por qué elegimos este libro de Noé y no otros. Teníamos mucho para elegir, porque si hay algo que realmente ver la lista impacta, es la cantidad de libros que publicó Noé Gittrick. Digo, elegimos este libro porque es un libro que se publica en este momento de inflexión, en uno de los momentos de inflexión de la historia de la crítica literaria argentina, que es el que va de centro contorno a los libros. Esto es desde mediados de la década del 50 a 1969, que es el momento que señala Noé como el que abarcan los textos de este tomo. Esto es un momento que va de una nueva manera de hacer crítica literaria, que es esa manera que todos y todas aprendimos después de Contorno, de Centro y Contorno, a mí me gusta mencionar a las dos revistas juntas, que es esta nueva manera de hacer crítica literaria, nuevo modo de leer la literatura argentina en el cruce con la política, con el momento en el cual se está leyendo esa literatura argentina, con la historia argentina, un nuevo modo de pensar el mapa de la literatura nacional y un programa, y voy a ser breve, no voy a seguir hablando de Centro o de Contorno, pero digo, es ese momento que marca un parteaguas en la historia de la crítica literaria argentina, en el cual hay una relectura crítica de la tradición literaria, de la literatura nacional, una especie de barajar y dar de nuevo y poner en el centro a escritores que estaban en los márgenes y muchísimos movimientos más que aquí dejo de mencionar. Digo, este momento iniciático hasta el cierre, a la salida de los libros de 1969, que es cuando emerge la denominada nueva crítica,
que es la que aborda desde perspectivas y posiciones teóricas que provienen ya sea del psicoanálisis lacaniano o el marxismo althuseriano, el estructuralismo, las relecturas del formalismo ruso, etcétera, etcétera. Es decir, desde estas perspectivas teóricas, una nueva lectura de la literatura argentina. Voy a comenzar entonces esta presentación del libro Ensayos y Estudios de la Literatura Argentina de Noé Gittrich, haciendo referencia a cómo lo conocí a Noé. Esto ocurrió en los primeros años de la vuelta a la democracia, cuando en la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba por ese entonces en la calle Marcelo T. de Alvear, había una gran renovación, por suerte, ¿no?, de la carrera de letras, que incluyó una renovación del plan de estudios y la incorporación de nuevas materias o de profesores nuevos a materias ya existentes, lo cual implicó un vuelco fundamental para todos los que éramos estudiantes en ese momento, por suerte, y que resultó fundamental para lo que después nosotros hicimos, ¿no? Entre esos nuevos profesores había profesores que se habían destacado en lo que se llamaba la Universidad de las Catacumbas, es decir, en los cursos privados que se daban durante la dictadura, cuando no había otros espacios para poder trabajar. Y también entre esos profesores que renovaron los estudios de literatura en la carrera de letras, estaban aquellos que volvían, luego de largos años de exilio, a retomar un trabajo que había quedado interrumpido por motivos políticos. Entre ellos, recuerdo dos nombres, ¿no?, David Viñas y Noé Gittrich. Noé, como contaba Silvia recién, se hace cargo de la materia Literatura Latinoamericana 2, y a partir de ese entonces, para nosotros, los estudiantes que apenas lo conocíamos, que recién ingresábamos en la carrera, Noé era sinónimo de literatura latinoamericana, era Mr. Latinoamérica, Noé, porque diseñaba programas cautivantes, proponía un corpus nuevo, escribía sobre el tema, daba clases a las que nosotros asistíamos. Luego ese rol de Noé vinculado con lo latinoamericano, con la cultura y la literatura latinoamericana, se continuó lógicamente en la dirección del Instituto de Literatura Hispanoamericana, cargo en el que todavía está Noé. Y allí también, así como hablé recién de esta renovación como en la carrera, uno puede ver lo que ocurrió cuando Noé ingresó a ese ámbito del instituto, con un vuelco en lo que era el instituto antes y lo que fue después de que apareció Noé allí, con un trabajo múltiple que realmente resulta increíble que salga de esa usina de energía y de ideas que es Noé Gittrich, ¿no? Ahora bien, junto con ese Noé latinoamericano existió paralelamente otro Noé Gittrich, el Noé argento, el Noé argentino, un Noé más secreto, sesgado, como le gusta decir a él, que iba apareciendo en modestas fotocopias que llegaban a los estudiantes que abordábamos la literatura argentina. Y a medida que íbamos viendo textos fundamentales de la literatura argentina, nos dábamos cuenta de que existía un Noé argentino para todo, ¿no? Es decir, leíamos Martín Fierro y ahí estaba el tema del canto en el Martín Fierro, Noé Gittrich, texto fundamental. Teníamos que leer a Cortázar y a Bestiario, ahí estaba Noé con su texto sobre Bestiario. Nos tocaba en suerte Facundo, bueno, teníamos un repertorio de Noés Gittrich, ¿no? Permítanme el neologismo, su libro sobre Facundo, el artículo que está en este libro sobre Facundo, prólogos, el matadero, ¿no? Forma y significación del matadero, en fin. Entonces, quiero hablar de ese otro Noé hoy, ¿no? De este Noé argentino y obviamente relacionado con este libro, que no es el único que escribió sobre literatura argentina,
y también con una figura que él encarnó y sigue encarnando, que es la figura del maestro. En esa universidad en la que nosotros ingresábamos en los años 80, era todo nuevo y en gran medida fascinante. Y esas figuras que no solamente transmitían un saber, sino que transmitían también una pasión por ese saber, resultaba muy importante el contacto cara a cara, en la clase, en alguna charla, en alguna conferencia. Pero también esa forma de magisterio se podía ejercer a través de la escritura de artículos que nosotros leíamos, en algunos casos con admirado fervor, ¿no? Confieso que cuando yo ingresé en la carrera de letras, una de las cosas que quería lograr estudiando letras era descubrir cuál era el mecanismo que permitía saber a ciencia cierta, sin error, por qué un texto era bueno o malo. Estudiando me di cuenta de que era imposible descubrir cuál era esa fórmula, pero sí descubrí otras cosas, ¿no? Que había diversas formas de leer que permitían desmenuzar un texto y si bien no determinar taxativamente si era bueno o malo, por lo menos entenderlo, conocerlo, diseccionarlo. Y entonces, a través de la lectura de ciertos textos críticos, uno podía descubrir verdaderas máquinas de leer que enseñaban a cómo lograr ese acercamiento a los textos y, en un paso posterior, a formular no solamente hipótesis propias, siguiendo esos modelos, sino también incluso a escribir esas lecturas, ¿no? Es una alegría comprobar que el libro de Noé Gittrick, que nos reúne y que celebramos hoy en su reedición dentro de la serie de los 2 siglos, se mueve evidentemente hacia el tercero, hacia el siglo XXI. Digo esto porque pese a la sospecha que el autor planta en su nota inicial, donde antes incluso de que quien lee haya entrado en diálogo con sus textos, Gittrick se apresura a indicar que, y lo cito, quizá todo esto parezca ya envejecido. No es así. No se trata tampoco de un ademán vacío todo lo contrario. Es, por un lado, una alerta crítica respecto del propio trabajo. Este autor sigue su búsqueda y en el borde mismo de la publicación nos cuenta que le interesan ya otras formas de abordar el hecho literario. Es también una llamada de atención a quien está a punto de aventurarse en el libro. Las letras que fija la tinta están ya, incluso ahí, en movimiento. La estampa no detiene la idea. Por eso, insisto, creo que hay que celebrar particularmente la reedición de este libro en esta serie, una colección que hace de la reedición algo bien distinto a la reimpresión, que la subraya como una operación crítica sutil que revisa, acerca, recontextualiza, pone en diálogo y señala textos, líneas, autores. En este caso particular se trata de la reedición de un clásico. Voy a pasar por algunos lugares en los que parece que estamos todos de acuerdo. Un libro que además de habernos ayudado a pensar los textos y problemas que aborda, incluye un modo de pensarse a sí mismo, que supone una propuesta para reconsiderar las maneras de abordar la literatura argentina desde el siglo XIX hasta su presente, y que además postula de hecho una hipótesis que da forma a su objeto, la literatura argentina, como al mismo libro en términos vinculares, relacionales. Se pregunta por las relaciones entre autores y lectores, entre literaturas nacionales y regionales, entre procedimientos y organizaciones de series, entre la escritura y las estrategias tanto personalísimas como sociales, culturales, para experimentarla. Quisiera detenerme muy brevemente en cada una de estas 3 cuestiones, como se dan en los textos, es decir, no necesariamente por separado ni en orden. En su primera edición de 1970, este es un libro de síntesis. Hoy entendemos que es también un libro de apertura de temas, problemas, asuntos que volverán en los ensayos de Gittrick, sí, también en el diálogo con las preocupaciones de contorno y sobre todo en la de muchos y muchas lectores y lectoras que aprendimos y que nos apoyamos en él. Los 9 ensayos y estudios reunidos en este volumen fueron publicados previamente entre 1960 y 1970, algunos en revistas académicas y culturales,
Otros como Prólogo, que presentaba a públicos más amplios textos clásicos, Facundo, La cautiva, El matadero, o bien poco estudiados, las novelas cortas de Quiroga. 4 de ellos, los primeros, giran en torno a un autor, identificado muy cercanamente con un texto o con un conjunto preciso de textos: Sarmiento, Cambaceres, Gálvez, Quiroga. Los 5 restantes, incluso desde el título, van de los hombres a los procesos y procedimientos. La cultura del 80 y muy particularmente los vínculos materiales y formales entre estructuras del sentimiento, prácticas y escritura, la voluntad de adaptación, una adaptación inteligente de la estética romántica a la textualidad local como modo del viaje de las ideas, leído en procedimientos específicos de la escritura, el entramado de la poesía argentina que dinamiza las transformaciones del mundo y las pujas de clases sociales, sin que esas dimensiones extraliterarias funcionen como imposición cronológico-metodológica, y como cierre, una propuesta de relectura total de la literatura argentina hasta el presente del libro, desde una categoría propia, las bipolaridades, que no excluye la historia, sino que discute ágilmente con ella, en tanto abre la posibilidad de comprender el hecho literario como un objeto con una lógica propia. Hay mucho y muy feliz de ensayo en cada uno de esos estudios, no solo por la reflexividad acechante, insistente, que descree de las síntesis finales sin rechazar la afirmación. El ensayo está presente también de un modo más literal, en su carácter propiamente experimental y de tanteo, que no acumula credenciales de probidad ni certezas de un texto a otro, y que muy por el contrario las pone en juego cada vez. Que este libro, tan deseoso de explorar la literatura, y cito a Jettrick, de explorar en la literatura, un modo de comprensión profundo de la realidad, esté marcado más de una vez por la voluntad de intervención sobre el presente inmediato, como en la referencia a la quema de libros del 68, y amojonado por algunas expresiones que hoy son menos frecuentes en la crítica literaria, ideología, necesidades, valores o definiciones de clase, pueda encontrarse a partir de ahora, casi medio siglo después, con un público nuevo y con otras lecturas, se explica en buena hipótesis en ese rasgo ensayístico experimental. Creo no ser la única, y es evidente por lo que venimos escuchando, para la que esa diferencia temporal entre la primera edición y la de hoy, para usar 2 metáforas muy desgastadas, no es un salto ni un abismo. Muchos de estos ensayos de Jettrick nos acompañaron como lectores a lo largo de mucho tiempo y en situaciones personalmente entrañables, por ejemplo, compartiendo trabajo con Pablo. Pienso en 2 de ellos que son los que él pensó, de hecho, sin que hubiéramos hablado. Son ensayos que para mí, pero no solo para mí, tienen un nombre abreviado, que es como una contraseña entre compañeros. ¿Diste soledad y urbanidad? Hoy me toca adentro y afuera. ¿Cuántas veces fui a clase con esos textos? No las podría contar. En ese momento grato y áspero, vertiginoso y en el que ante todo, en el riesgo de enseñar, uno aprende, con estos textos me sentí siempre acompañada. Aprovecho el privilegio de estar acá para tomarme la libertad de agradecerte en público, Noé, de agradecerte en nombre de la corporación de los que enseñamos y de los que aprendemos, por la compañía de esos textos. Y aprovecho también para decir que esta marca personal y profesional no es casual o coyuntural, sino que es parte de un designio que está evidentemente en estos ensayos, el que tiene que ver con abrir el método al lector. Cada estudio de este libro convoca a sus lectores en un sentido fuerte, los forma, les enseña explícitamente modos de progresar en la lectura, y uso intencionalmente este infinitivo en un sentido decimonónico. Al final no solo estamos más cerca del problema en cuestión, acumulamos un saber que si no es trasladable de un texto o de un problema a otro, sí permite animarse a nuevos objetos, a nuevos ensayos. Esa es la función de la crítica al alcance de todas y de todos. Una cierta estrategia de desmontaje, anuncia Jettrick en el ensayo sobre Facundo, y esa estrategia efectivamente desarma la línea de trabajo para poner en movimiento a su objeto y también a su lectora, a su lector. Ese movimiento puede advertirse además hilvanando las piezas que se suceden en el índice. Es el que va de las contradicciones que propone textualmente Sarmiento a su transformación en categoría analítica que permite pensar el conjunto de la literatura argentina, las bipolaridades. Se parte así de una pregunta que suscita un texto en particular, por ejemplo, Facundo, y se la desenvuelve hasta que por su propia potencia, su impulso, la convierte en una categoría que da forma a la literatura argentina y que permite entonces pensar ya por fuera del libro que la contiene. Al mismo tiempo, si se considera cada estudio por separado,
advertimos que no importa cuál sea el nivel de análisis involucrado. Doy algunos ejemplos: autores, personajes, movimientos estéticos como el realismo, el modernismo, el romanticismo, recursos o procedimientos escriturarios, el raconto, la descripción, los géneros, las memorias. La pregunta sobre el texto es vincular. Hace de eso que podríamos pensar un elemento, una relación. En una red compleja, el personaje de Andrés en Sin Rumbo, por ejemplo, remite a Shetrick a una dinámica general de su obra, la oposición complementaria entre adentro y afuera, pero también a la transformación de Cambaceres de coser a novelista, es decir, a la organización de su trabajo escriturario y a la ocupación de una posición relacional, social y cultural en su campo. El examen de la estructura del caso en Historia del Arrabal y en Nacha Regules de Gálvez lleva a sopesar la pérdida de tensión social, y estoy citando, en esa literatura. Incluso cuando esa relación tambalea, como en la relativa falta de unidad que da la supremacía anecdótica por sobre la narración, en los 6 extraños novelines, como lo llama Shetrick, de Quiroga, y en los heterogéneos elementos que la puntúan, racontos, explicaciones, el narrador, sus animales, sus protagonistas, idea, el positivismo, el espiritismo, son puntos por los que pasa el estudio, anudan una serie en la que lo que importa es explicar el modo en que se relacionan en la inminencia de transformación del autor y de su obra en sí. Dejan de ser lo que habían sido porque pueden unirse. Desde allí en más, en un nuevo movimiento, serán otros, abrirán una nueva perspectiva para la literatura. Pensados así, en perspectiva teórica, estos vínculos permiten organizar recorridos desde el final del libro o en el orden en la serie que se prefiera, en las que se producen roces significativos y, de nuevo, las expresiones de Shetrick para la lectura. Se trata de momentos de iluminación, pero que no estabilizan una certeza para avanzar a partir de ella. Son, por el contrario, momentos gozosamente efímeros que ofrecerán instantes de inteligibilidad de lo literario, lo que es igual a afirmar, casi como un testeo sin lugar a error, que desde esa resistencia a lo definitivo nos acercarán a lo que tiene de valioso la literatura, en tanto inagotable, en tanto resistente. Que lo que a mí más me importa es empezar de nuevo, empezar permanentemente de nuevo. No doy espontáneamente, no me lo propongo, no doy nada por hecho. Las cosas que ya se hicieron, ahí están. El problema no es ese, el problema es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer está todos los días como un desafío, como un enigma, como algo que digamos, no toma forma todavía y que tendría que llegar a tomar forma, ¿no? Entonces releo, o veo, contemplo, observo esta ocurrencia tan fantástica, no la esperaba, de Silvia y de José Luis, de exhumar este libro hace 50 años que fue publicado, más o menos 50 años. Yo me había olvidado completamente de él, no tenía la menor idea de que esto podía ocurrir. Y ahora lo veo parafraseando, o me parece que lo ilumina, o que lo puedo entender, evocando el Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Es como si yo fuera el que escribió este libro y el que ahora lo está reescribiendo de nuevo, ¿no? En esta reaparición. No está mal la hipótesis o la ocurrencia, simplemente porque alude al cambio de lectura posible. Aquel libro, aquel texto fue leído o no fue leído, en realidad no fue leído en su momento, pero sí fue leído paulatinamente, como lo explicaron de una manera seductora de Pablo y Claudia, ¿no? Pero ahora es leído de otro modo, es leído juntando muchas otras cosas, lo que pasa en el libro, lo que está pasando fuera del libro y sobre todo esta situación tan extraña de esto que llamamos crítica literaria y sobre todo crítica literaria de la literatura argentina, ¿no? Que supone, y eso es la otra cosa que yo quería, que me viene a la mente, que quiero evocar, también una sensación, una experiencia. París, 1953. Paseando por orillas del Sena y viendo los libros. Y veo ahí algunas cosas y ávidamente las compro. En ese momento, por monedas, compré varias cosas. Compré un Apollinaire, compré un Valéry, compré un Mallarmé, compré un Blanchot, compré varias cosas
quedé absolutamente fascinado por esto. En realidad, la lectura de esos poetas me cambió la perspectiva. Yo venía de una facultad de filosofía y letras en las que la literatura era acumulativa, expositiva, lineal, historizante, de causa-efecto. Después del clasicismo viene el romanticismo y después del romanticismo viene el positivismo y esas cosas que le podían bajar el ánimo a cualquiera, ¿no? Entonces eso me iluminó y pensé que eso marcaba mi destino. Pero después de eso, cuando volví a la Argentina, se me disipó esa perspectiva. Entonces empecé a sentir que la textualidad argentina, nacional, tenía una consistencia que había que descubrir, que se presentaba como un desafío y un enigma, ¿no? Y ahí empiezan mis balbuceos, mis primeros balbuceos con esta textualidad, que implican el choque, el estallido de dos actos de fe. El primero es la fe en que la literatura argentina existe. El segundo, la segunda fe es que algo se puede descubrir en ella que tenga un valor que borre la impresión aquella de la gran literatura como lo único valedero y posible, ¿no? Y ahí, en ese cruce es que empiezo mis tentativas, que por cierto que se consolidan, se afianzan con la gran experiencia cordobesa. Fue Córdoba la que me obligó. Córdoba me proporcionó eso, además de proporcionarme esta persona que está sentada aquí al lado, enfrente, que con paciencia y con su propio desarrollo ha seguido en este ritmo esicástico, es decir, de comenzar cada día, de comenzar de nuevo. Bueno, es una larga historia, no las voy a aburrir con esta historia, solo que también me parece que también hay otra coincidencia. El libro es recuperado prácticamente en el mismo momento en que concluye la gran experiencia de la historia de la literatura, en la cual acá veo varios protagonistas importantes. Veo a Roberto Ferro, hasta Jorge Monteleone, a Silvia Zahita, a Celina Manzoni y a varios colaboradores de la historia, a José Luis de Diego, que se han comprometido con este esfuerzo, con este trabajo, que supone también o que descansa también sobre algo que aquí generosamente destacaron, Claudia en particular, que es el gesto narrativo. La historia está concebida como un gran relato y toda mi tentativa es la de considerar que hablar de algo de otro, que es un texto, es narrarlo también, es contarlo, es convertirlo en una pieza de convicción, tratar casi de seducir o de convencer por vía de cierta articulación sintáctica acerca de una atmósfera, sobre todo, no de una verdad, porque efectivamente cada una de los que pueden aparecer afirmaciones en este libro puede ser rebatible, puede ser superada, no digo que no, sino con seducción, es decir, atmósfera, permanencia, creencia en algo que realmente remite a otra cosa de orden cultural y que tiene que ver con los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la conversación cultural que nos rodea, ¿no? En la cual la perspectiva o el trabajo sobre la literatura, sobre los textos, es también visto desde afuera como una cierta extravagancia, sino como un privilegio inexplicable para muchos. Para muchos el dedicarse a estas cosas parece una cosa sumamente extraña, sumamente rara, ¿no? No sé, esto a uno lo conmueve, le suscita tantas cosas, ¿no? Yo trato de frenarlas, tomo distancia, pero bueno, releo el prólogo que hizo Roberto Ferro a este libro, quedo también tan
extrañamente tocado, ¿no? Es decir, me siento ahí, en ese momento me siento leído, es decir, me convierto en otra cosa. Dejo de ser la persona que él conoce, a la que llama fastidiosamente para contarle que fue a ver al médico y todo lo demás, para sentir que soy también como un objeto leído. Ser un objeto leído en el mundo literario en el que vivimos nosotros es una cosa extraordinaria. Bueno, muchas gracias por esto.